Estamos con un jurista político y exdiputado ecuatoriano muy amigo de esta casa, el doctor Fernando Balda, a quien le decimos muy buenos días, doctor Balda. Doctor Londoño, buenos días. Qué gusto comparecer ante ustedes y el pueblo colombiano. Bueno, estamos muy preocupados porque Ecuador está en lo que alguien ha llamado el limbo electoral. ¿Cuándo vamos a saber quién es quien vaya a competir con Arauz para tratar de salvar al Ecuador de la perspectiva pues dramática de que vuelva al poder por interpuesta persona el señor Correa? ¿Quién va a ser el competidor de Correa? Bueno, hay dos cosas que están ocurriendo acá, que nos han llevado a este limbo, como lo dice usted. Primero, los resultados oficiales. El conteo hasta ahora oficial del Consejo Nacional Electoral prácticamente pone como ganador a la segunda vuelta a competir con Arauz al señor Guillermo Lasso Mendoza. Sin embargo, sin embargo, la falta de institucionalidad, la falta de transparencia, los errores recurrentes durante el proceso electoral por parte de este Consejo Nacional Electoral, prácticamente siempre han deslegitimado los resultados. Y hay otro grupo político, que es Pachacuti, que según los resultados oficiales estaría en tercer lugar, pero con una escasísima diferencia del candidato Lasso. Este grupo, que está en tercer lugar, ha reclamado, como es su derecho, también transparencia, toda vez que al haberse oficializado la primera vez los resultados, el domingo 7 de febrero, a quien se puso en primer lugar era al candidato Yacu Pérez de este grupo Pachacuti. Sin embargo, esos no eran los resultados definitivos, pero el CNE los proclamó como una tendencia, como un resultado preliminar. Y eso confundió a la gente e hizo, evidentemente, que este grupo político reclame sus derechos y un reconteo de los votos. La semana pasada, el día jueves, en un caso totalmente sui generis, totalmente atípico, el Consejo Nacional Electoral aceptó una reunión pública ante todos los medios de comunicación de la prensa nacional, internacional y evidentemente el país y la comunidad mundial, con la presencia de los miembros de la OEA, de los dos candidatos, el que está en segundo y tercer lugar, o los que podrían pasar a ser los contendores del correísmo, es decir, Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Una reunión pública sin precedentes, en donde ambos candidatos se pusieron de acuerdo y dijeron al país que pedían se realice un reconteo voto a voto de todos los votos de la provincia del Guayas, que es donde está la mayor cantidad de inconsistencias detectadas, y del 50% de las actas de 16 provincias del Ecuador. Concluyó la reunión con el beneplácito y el aplauso de la ciudadanía al ver que dos líderes políticos se ponían de acuerdo, en donde ambos en sus discursos dejaron entrever que tenían la intención de, sea quien sea que pasare a la segunda vuelta, unir esos liderazgos para poder derrotar al correísmo. Hay que tener en cuenta que Andrés Arauz, el candidato de Rafael Correa, ha pasado a segunda vuelta con algo más del 32% de los votos, y que estos otros dos candidatos que podían pasar, uno de ellos a segunda vuelta, se disputan entre el 19 y 20 de los votos cada uno. Es decir, sea quien sea que pasara en la segunda vuelta, va a mantener una distancia de un poco más del 10% con el candidato del correísmo, por lo que necesitaría, para ganarle al correísmo, la unidad, primero con el tercero y luego con el resto de fuerzas políticas. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado ahora durante este carnaval? ¿No? Ha ocurrido algo que nos tiene muy preocupados a los ecuatorianos, que después de esta intención de unidad, de estas declaratorias muy nobles en esa reunión que tuvieron estos dos candidatos, resulta que uno de ellos, Guillermo Lasso, emite una carta en donde ahora dice que sí, que está de acuerdo que se revisen los votos acordados,
siempre y cuando, abro comillas, no siempre y cuando la ley lo permita. Y él mismo presenta unos argumentos legales en esa carta en donde la ley impediría que se revisen los votos conforme se acordó. Lo cual, a mi criterio personal, si bien es cierto, la ley establece ciertos parámetros, no era pues políticamente correcto que Guillermo Lasso, luego después de un acuerdo público, haga este tipo de comentarios ya en una carta oficial al Consejo Nacional Electoral, porque eso lacera la intención política que había luego con quien le podría servir para sumar los votos para ganarle al correísmo si es que él pasa a segunda vuelta. Y por otro lado, Yacu Pérez, el otro candidato, ha expresado que si pasa a la segunda vuelta Guillermo Lasso, pues el movimiento indígena, Pachacuti, un movimiento que está integrado por indígenas, por campesinos, por gente de izquierda, de extrema izquierda, jamás apoyaría a un empresario de la ultraderecha como Guillermo Lasso, que además es un banquero reconocido en Ecuador, ¿verdad? Porque aquí la banca es el contrapunto de los sectores sociales y de indígenas, etcétera. Entonces, lo que se había manifestado como humo blanco la semana pasada, ahora durante el feriado, pues se evidenció ya una ruptura que nos tiene preocupados por el destino político que puede tener el Ecuador ante esta ruptura, que significa la falta de unidad y la falta de cohesión de voluntades frente al retorno del correísmo. Pues esa preocupación de ustedes es la preocupación nuestra, porque para Colombia sería terrible una nueva vecindad con un gobierno de extrema izquierda, como ya la tiene la vecindad con Venezuela, con el gobierno de Nicolás Maduro, que hartas complicaciones y hartos dolores de cabeza nos ha traído. Eso no puede suceder y eso empieza desde luego por la destrucción de todo el aparato productivo del Ecuador, por la destrucción de todos los principios de la economía liberal, para continuar por la senda de los socialismos del siglo XXI que no traen sino destrucción y miseria. Y por supuesto que nos preocupa inmensamente ese vecindario. Doctor Fernando Valda, ¿y hay alguna luz en el horizonte? Es decir, ¿se sabe cuándo? Porque la fecha para la segunda vuelta es inamovible. O mientras se discute y las cartas del carnaval, entonces se va prolongando la fecha de la segunda vuelta, o es inamovible, lo que quiere decir que ninguno de los dos candidatos de oposición al correísmo han empezado campaña en serio, porque no la pueden empezar, porque ninguno de ellos ha sido considerado como por el Consejo Nacional Electoral como el contendor del correísmo. ¿Qué hay? Sí, de hecho, lo que usted dice es muy cierto. No se puede cambiar la fecha de la segunda vuelta. No hay razones para que eso suceda hasta el momento, razones legales no las hay. Y mientras estos dos candidatos están en desacuerdo, protagonizando ahora pronunciamientos de desunión, de incertidumbre, que generan un nerviosismo, en cambio el correísmo pues avanza en su campaña, están reforzando su campaña de segunda vuelta, el candidato de Correa ya está en una gira internacional, haciendo alianzas, haciendo acuerdos, transmitiendo sus planes de entre comillas, de gobierno, etcétera. Y más bien esto lo que sucede es que está debilitando a la oposición al correísmo. El momento en que estos dos líderes, Yacu Pérez y Guillermo Lasso, por el bien del país, en un acto de desprendimiento, un acto de patriotismo, si así lo quieren llamar ellos, vuelvan a aparecer juntos ante la nación y le den garantías al Ecuador de que tienen la claridad de que hay un enemigo del Estado, que es el narcoterrorismo, que es estos movimientos de extrema izquierda que han demostrado comulgar con la criminalidad, y que ellos están dispuestos a, con desprendimiento, unirse en el caso de que sea necesario. El Ecuador necesita esa tranquilidad. Aquí hay varios escenarios que se pueden derivar. Primero, que gane el correísmo. Segundo, que la desunión y la
y la falta de cohesión entre el segundo y el tercer lugar derive en una explosión social, porque el movimiento indígena se está desplazando ya desde las comunidades hasta las ciudades, y han avisado que estarían en una campaña ya de protesta por la inconformidad ante los resultados. Y esto podría generar en el caos que vivimos en octubre del anteaño pasado. Y si eso ocurre, pues podría incluso en un Ecuador donde todos sabemos la democracia es muy débil, podría desestabilizar el sistema democrático. Eso sería lo peor que le podría pasar al Ecuador. Y hay evidentemente quienes podrían apuntar a eso, para a través del caos pues, tratar de lograr sus objetivos. Nosotros tenemos que prever eso y tenemos que tener claro que aquí lo que necesitamos es que se unan estos dos candidatos con el Consejo Nacional Electoral, acepten oficialmente los resultados y se unan en una sola fuerza. Solo así le ganaremos al correísmo. Bueno, doctor Fernando Balda, nuestra gran preocupación por lo que pasa en el Ecuador. El tiempo corre, tiempo es lo que no hay. Se necesita una campaña unida, fuerte, clara, nítida, que enfrente a ese movimiento de extrema izquierda y de un gobierno derivado de un gobierno tan corrupto y tan poco encomiable como el gobierno del señor Correa. Le agradecemos mucho y esperamos que el Ecuador salga inmediatamente de este limbo electoral y que pueda iniciarse una campaña sólida, clara, firme, en contra del correísmo para traerle al Ecuador vientos de prosperidad y de paz. Muchísimas gracias, doctor Fernando Balda. Muchas gracias, doctor Londoño, y siempre presto. Ojalá la próxima semana les tengamos mejores noticias. Un gran abrazo. Bueno, quisiéramos que no fuera la próxima semana, sino inmediatamente, pero bueno, si hay que esperar a la próxima semana, pues esperamos el tiempo que sea. Pero les repetimos, la fecha de la segunda vuelta es inamovible. ¿Qué está pasando? Que se está perdiendo tiempo para hacer campaña, porque nadie sabe finalmente cuál es el candidato de oposición. Y el señor Lasso tomó el camino muy cómodo de decir, no, es que no puede haber reconteo de votos porque la ley lo impide, luego las cosas se tienen que quedar en el punto en que yo tengo una mayoría muy precaria, pero tengo la mayoría. Eso evidentemente no gustó y entonces aparece el otro movimiento indigenista diciendo que jamás apoyaría a Lasso. Le están abriendo las puertas al correísmo para un triunfo que sería letal para el Ecuador y peligrosísimo para Colombia. Fernando Balda, gran político, jurista, ensayista, ecuatoriano, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 8 de la mañana, 8 minutos.